Buenos días a todas y todos, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Quiteria Franco, soy la coordinadora general de la Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela. Agradecemos a la Comisión por concedernos esta audiencia y la oportunidad de presentar la información y datos sobre cómo la crisis política en el país ha afectado a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. En esta exposición abordamos los siguientes temas: contexto político, económico y social en Venezuela, la adquisición de medicamentos y productos varios en escasez, la escasez de medicamentos, la escasez de antirretrovirales para las personas que viven con VIH y la muerte de activistas en el país. Asimismo, mencionaremos la migración forzada de personas LGBTI y la muerte de activistas fuera de Venezuela, la trata y la esclavitud moderna de mujeres trans. Venezuela vive una grave crisis humanitaria compleja, identificada y documentada por al menos 18 pronunciamientos e informes de organismos internacionales entre julio de 2006 y agosto de 2018. Este organismo al que acudimos también ha identificado la situación en Venezuela como una crisis humanitaria, al menos en 3 ocasiones en 2 años. La situación legal de las personas LGBTI para 2018 no es muy distinta a la que reflejamos en nuestro informe ante esta misma comisión en 2015 y el informe que presentamos al examen periódico universal en 2017. Lo que sí es diferente es cómo esa carencia legal y sus consecuencias en las personas LGBTI se han visto agravadas por la compleja situación humanitaria en el país desde el año 2016. En marzo de 2016 se dio la declaración de un estado de excepción y de emergencia económica a nivel nacional. Desde la declaración de emergencia económica se han implementado varios sistemas para la adquisición de alimentos y productos personales, así como de medicamentos. Algunos de ellos han sido utilizados para discriminar a cierta parte de la población que difiere del gobierno nacional. También estas medidas han sido discriminatorias hacia las personas, hacia la población LGBTI. Al principio, y dado los niveles de escasez, se estableció la asignación de un día de compra según el último número de la cédula de identidad. Posteriormente, se obligó a los comercios y supermercados a instalar máquinas lectoras biométricas para que cada comprador fuese identificado y así saber cuántos y cuáles productos ha comprado y cuándo. Según el gobierno, para evitar el acaparamiento. Este sistema de compra de venta afectó a las personas trans debido a la incongruencia entre su identidad de género y la identidad legal reflejada en su documento de identidad. Otra medida adoptada por el gobierno fue la distribución de bolsas de comida casa por casa a través de los comités locales de abastecimiento y producción, mejor conocidos como la bolsa o la caja clave. Para esta venta se ordenó la realización de un censo de familias. Esta medida afectó a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, las cuales no son censadas por no ser consideradas familias. En cuanto a la escasez de medicamentos, hemos recibido denuncias de personas trans que siguen un proceso de transición y deben consumir hormonas. Dada la falta de estos medicamentos, se han visto obligados a consumir hormonas animales, las cuales podrían ocasionarles la muerte o generarles graves consecuencias para su vida. Otras personas trans aseguran haber recurrido a la compra de hormonas en países vecinos a precios muy elevados y muchas veces les resulta imposible adquirirlas. Muchas veces estas personas se ven forzadas a interrumpir su tratamiento por no poder acceder a las hormonas y otros medicamentos necesarios para su proceso. Sobre la escasez de antirretrovirales para las personas que viven con VIH, desde el año 2009, distintas organizaciones han denunciado las fallas en la dotación de los antirretrovirales que requieren las personas que viven con VIH. Especialmente en la población más afectada, como lo son los hombres homosexuales, los hombres que tienen sexo con otros hombres y las personas trans. En mayo de 2017 se denunció que esta situación podría agravarse dado que el Ministerio de la Salud no había firmado la orden de compra
de los antirretrovirales. En estos momentos, las ONG denuncian que el desabastecimiento está en un 100%. Las más de 80.000 personas que están registradas aseguran tener más de 6 meses sin consumir sus medicamentos. Esta situación ha obligado a muchas personas que viven con VIH a emigrar con la esperanza de lograr acceder a los antirretrovirales en países vecinos. No obstante, esta migración se hace de manera apresurada, desorganizada y desinformada, sin antes indagar los requisitos que se deben cumplir en el país de destino para obtener medicamentos para el VIH. En el presente año, el secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva, Eduardo Franco, denunció que al menos 5.000 personas con VIH o SIDA han fallecido en Venezuela durante los primeros 6 meses de 2018, debido a la falta de tratamientos antirretrovirales. Vale destacar la muerte del activista homosexual Heisler Bahamonde, de 38 años, quien tenía una infección respiratoria y era paciente con VIH. Dada la crisis sanitaria, entre el sábado 29 y el domingo 23 de julio de 2017, 3 personas fallecieron luego de que se acabara el oxígeno central para atender a los pacientes. Uno de ellos fue Heisler Bahamonde, quien se identificaba como un activista de izquierda. Fue portavoz nacional del Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual, el área LGBT del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido político fundado por el presidente Hugo Chávez. Fue además director general del Movimiento Gay Revolucionario en Venezuela y se postuló como candidato abiertamente gay a la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2005. El contexto venezolano hasta ahora descrito ha llevado a que muchas personas opten por salir del país, dadas las condiciones de precariedad y las pocas posibilidades de superar la terrible coyuntura política, económica y social, aunado a la ausencia de protección legal y la no existencia de políticas públicas para la atención e inclusión de las personas LGBTI. Esta cantidad de venezolanos que han huido del país han pasado de ser migrantes voluntarios a migrantes forzados y ser considerados hoy en día como refugiados. A principios de 2017, la red LGBTI informaba sobre la migración de varios activistas, trayendo como consecuencia una disminución en el número de organizaciones, movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y otras organizaciones de la sociedad civil independientes que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI. Este año, la organización colombiana Caribe Afirmativo ha publicado un informe titulado Crisis humanitaria de venezolanos LGBT en el Caribe, en el que da cuenta de la muerte en Colombia de al menos 5 personas venezolanas en etapa SIDA por la falta de acceso a los antirretrovirales. También informan sobre el asesinato de una mujer trans y han denunciado 2 hechos colectivos de violencia policial hacia mujeres trans venezolanas en espacios públicos de la región y 42 quejas se han interpuesto por discriminación y xenofobia, sumándose al rechazo de su nacionalidad y su pertenencia a la población LGBT. Esta organización agrega que en este año han registrado 23 casos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y trans venezolanos que han llegado al Caribe colombiano huyéndole a la crisis humanitaria. A principios de noviembre se informó sobre la muerte de Luis Marchán, activista homosexual quien participó como candidato en las elecciones primarias convocadas por un grupo de activistas con la intención de ser postulado por el Gran Polo Patriótico a las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015. Marchán era activista cercano al gobierno de Nicolás Maduro. Su muerte fue a causa de una insuficiencia renal y ocurrió en la ciudad de Lima, en Perú, a donde había emigrado con el fin de mejorar su situación económica y debido a la dificultad para acceder a los antirretrovirales en Venezuela. Más recientemente, los responsables de la organización Orgullo Guayana, ubicado en el estado Bolívar, habrían tenido que huir del país luego de haber sido mencionados en el programa televisivo del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Ellos expresaron haber sentido mucho temor ante las posibles represalias de los seguidores del dirigente político del PSUV, quien en múltiples ocasiones ha señalado
Ha sido señalado de criminalizar la labor de defensores de derechos humanos en el país a través del canal venezolano del Estado, Venezolana de Televisión. En cuanto a la trata de mujeres trans, tanto mujeres cisgénero como mujeres trans son susceptibles de ser víctimas de trata. Sin embargo, las características particulares de las mujeres trans las convierten en presa fácil del tratante. Las circunstancias sociales que viven las mujeres trans las hacen muy vulnerables. En 2016 surgió una denuncia que mencionaba la existencia de una red dedicada al negocio de trata de mujeres trans procedente de Venezuela. Para ese entonces se mencionó la detención de 3 personas y la liberación de 3 víctimas en España. Para 2017, varios portales de noticias internacionales publicaron sobre la captura de 14 personas, mujeres trans, que estaban siendo explotadas y que habían llegado procedentes de Venezuela. En el procedimiento se logró la liberación de 24 víctimas. A pesar de contar con una legislación para la protección de las mujeres y otra para el control del crimen organizado, no son debidamente implementadas. Por lo tanto, no se trata de falta de leyes o normas. Este es un asunto que el Estado venezolano debe abordar con urgencia. En nuestro informe escrito resaltamos con ejemplos y datos cómo persiste la ausencia de un marco de protección legal a las parejas del mismo sexo, persiste la negación de la identidad a las personas trans e intersex, continúa la discriminación en las Fuerzas Armadas, la discriminación en centros de salud receptores de donación de sangre, persiste la discriminación en centros educativos universitarios, también la discriminación laboral, la discriminación en espacios públicos y privados, discriminación en instituciones del Estado y discriminación en medios de comunicación. Persiste además las declaraciones y expresiones que incitan a la homofobia en Venezuela por parte de funcionarios del Estado, comenzando por el señor Nicolás Maduro y por parte de líderes religiosos. Adicionalmente, estamos incluyendo información sobre la situación de personas LGBTI privadas de libertad. Ante toda esta información, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sirve recomendar al Estado lo siguiente: garantizar el derecho a la alimentación de todos los venezolanos y el libre acceso a productos alimenticios. Garantizar el derecho a la salud a través de la dotación integral de los centros de salud en el país. Garantizar el derecho a la salud a las personas que viven con VIH a través de la dotación de sus antirretrovirales, tal como está establecido en las leyes internas. Eliminar la prohibición de donación de sangre a las personas homosexuales y trans. Garantizar el derecho a la no discriminación a través de la elaboración de una ley amplia e integral contra todo tipo de discriminación que incluya sanciones a quienes cometan tales actos. Garantizar el derecho a la protección legal de las familias conformadas por parejas del mismo sexo a través del matrimonio y la unión estable de hecho. Garantizar el derecho a la identidad de personas trans e intersex acorde a su género y sexo autopercibido sin requisitos patologizantes. Emprender las medidas necesarias para prevenir y sancionar la trata de personas. Instar al Tribunal Supremo de Justicia a responder a los diferentes recursos relacionados con los derechos de personas LGBTI de manera oportuna. Muchísimas gracias.